Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio Alamilla y el día de hoy para todos mis compañeros y profesor voy a exponer el tema de los comprimidos de la materia de tecnología farmacéutica. Así que pues espero que les guste este video que hice para la exposición y pues sin nada más que decir, pues vamos a comenzar con la expo. Vamos a empezar con qué son los comprimidos. Los comprimidos, según la RFE, que es la Real Farmacopea Española, son preparaciones sólidas y de estas cada una contiene una dosis de uno o más principios activos que se obtienen aglomerando la comprensión de un volumen constante de partículas y están destinados a la administración por la vía oral. Los comprimidos constituyen en la actualidad la forma farmacéutica sólida más administrada por la vía oral. Todos los medicamentos que nosotros tomamos por la vía oral son comprimidos. Como forma farmacéutica, los comprimidos presentan una serie de ventajas que han hecho que sustituyan a otras formas como las píldoras, pastillas o tabletas. Y esto pues gracias a la gran versatilidad, a formas y tamaños, a la elevada exactitud de dosificación, teniendo incluso la posibilidad de hacer comprimidos fracturables, facilidad de manejo y administración por parte del enfermo. Existen diferentes tipos de máquinas para la realización de los comprimidos, pero las piezas principales implicadas en el proceso de compresión son la matriz, que es la pieza metálica que fijada sobre una pieza central de soporte llamada platina contiene el hueco donde se comprimirá la formulación. La tolva es una pieza en forma de embudo que contiene el material a comprimir y que mediante diferentes mecanismos se sitúa sobre la cámara de compresión, llenándola por caída libre de polvo o granulado de forma volumétrica. Y los punzones. Los punzones son es la pieza metálica que ejerce la fuerza de compresión. Las cuatro fases que consta el proceso de compresión son los siguientes: el llenado de la cámara de compresión, en el enrase de la matriz, la compresión y la eyección del comprimido, siendo la primera la disposición de la tolva sobre la matriz y llenando el volumétrico con el material contenido en esta. El enrase de la matriz, retirada de la tolva y enrase del polvo o granulado sobre la superficie de la matriz, teniendo siempre un volumen exacto de formulación en cada comprimido. La compresión aplicando el PS o por ambos punzones dependiendo del tipo de máquina. Y la eyección del comprimido formado, la subida del PS, dejando en el interior la matriz comprimido hasta la eyección de este mediante la subida del PI hasta el borde de la matriz. Las características que debe reunir una formulación farmacéutica para dar lugar a comprimidos adecuados son la homogeneidad de los componentes de la formulación, es decir, que esté todo unido, la fluidez adecuada, la compresibilidad y la escasa adherencia al material. A continuación vamos a ver el esquema de la fabricación de variantes de comprimido. Excipientes empleados en las formas sólidas orales. Según la RFE, las formulaciones a comprimir están constituidas por uno o más principios activos, a los que se le ha añadido o no excipientes, tales como diluyentes, aglutinantes, desagregantes, deslizantes, lubricantes, sustancias capaces de modificar el comportamiento del preparado en el tracto digestivo, o colorantes autorizados por la autoridad competente y aromatizante. Y las características
y las características generales que debe tener deben ser la baja toxicidad física y químicamente inerteza con respecto al resto de los componentes de la formulación y con respecto también a los agentes externos. Esto quiere decir a la luz, a la humedad, en todo el ambiente. Que tenga prioridades organolépticas aceptables y que reúna con una serie de requisitos de índole logística y económica. Los diluyentes. Los diluyentes proporcionan el volumen a los comprimidos, sobre todo cuando la dosis del principio activo es baja. Los principales diluyentes empleados en la forma sólidas orales, como lo vemos en esta tabla, son los solubles, que tienen la composición química lactosa, azúcares, polioles o sales orgánicas. En los ejemplos más habituales encontramos la lactosa anhidra, amorfa, alfa-lactosa monohidratada cristalina. En los azúcares encontramos la sacarosa y la glucosa. En la polioles encontramos el matinol y el sorbitol. En las sales inorgánicas encontramos el cloruro sódico. En los insolubles encontramos en composiciones químicas el almidón, en donde sus ejemplos más habituales es el almidón de trigo, de patata y maíz. Ahí los almidones pregelatinizados. Tenemos también la celulosa y derivados, en los cuales sus ejemplos más habituales son la celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa e hidroxipropicelulosa. En las sales orgánicas encontramos el fosfato cálcico y el fosfato cálcico dihidratado. Los aglutinantes mejoran la cohesividad entre partículas para facilitar el proceso como la granulación o la compresión. Los aglutinantes de origen natural suelen usarse en forma de solución acuosa. Destacan las gomas, polisacáridos de origen vegetal y la composición variable, el engrudo de almidón o la gelatina. Y los aglutinantes de origen sintético suelen usarse en forma de solución hidroalcohólica a concentraciones de entre 1 y 3%. De entre los más usados destacan los derivados de la celulosa, como la carboximetilcelulosa sódica o la metilcelulosa, o los derivados de la polivinilpirrolidona. Y tal como lo vemos, como en la figura 27.5 se nos muestran los mecanismos de acción de los aglutinantes. Tenemos la granulometría heterogénea, y esto es la granulación y el aglutinante. Después pasamos a la desecación y tamización, y después vamos a obtener la granulometría homogénea. Los disgregantes. Los disgregantes se utilizan para acelerar la desintegración del principio activo en el agua y los jugos digestivos, facilitando la disolución y la absorción. Los disgregantes de uso frecuente son el almidón de maíz o de papa, la cruz-carmelosa, la cruz-povidona y el glicolato sódico de almidón. Los agentes antifricción. Excipientes que actúan rodeando a las partículas para disminuir la fricción entre ellas y con las piezas de las máquinas con las que entren en contacto. En cuanto a la fricción entre las partículas, podemos destacar varias situaciones. En general, los agentes antifricción pueden clasificarse en varias subcategorías: las deslizantes, las antiadherentes y las lubricantes, tal como lo vemos en este mapa que les estoy mostrando aquí. Correctores de propiedades organolépticas, principalmente los colorantes, aromatizantes y endulcorantes autorizados. Los colorantes proporcionan un color determinado al comprimido o a la cubierta, en caso de tenerla, dándole un aspecto característico de cada formulación. Los endulcorantes se incorporan sobre todo
en comprimidos de disolución bucal o en los masticables, ejemplo la sacarosa, la fructosa, la glucosa y el matinol, o etcétera, etcétera, etcétera. Otros excipientes usados para fines específicos pueden ser los absorbentes, los correctores de mectabilidad y solubilidad, y otros como los excipientes de recubrimiento para la liberación modificada o para otros usos muy específicos. Las máquinas para comprimir. El funcionamiento general de una máquina de comprimir conlleva un llenado volumétrico de la matriz y una compresión de la cantidad de formulación dosificada en esta. Independientemente del tipo de máquina de comprimir, siempre estará equipada con una platina sobre la que va montada la matriz o las matrices, una tolva que contiene la formulación a comprimir y uno o más PS y PI. Como vemos aquí en la tabla 27.3, los tipos de máquinas de comprimir. Tenemos dos tipos, la excéntrica y la rotatoria. En la excéntrica tenemos la platina en la posición fija, punzones en posición fija, al igual en la tolva tenemos pieza móvil y en la compresión va ejercida por el punzón superior. En la rotatoria tenemos pieza móvil o rotatoria en la platina. En los punzones tenemos estaciones móviles. En la tolva tenemos una posición fija y la compresión va ejercida por el punzón superior o el punzón inferior con posibilidad de precompresión. De entre las ventajas de este tipo de equipo se destacan su facilidad de montaje y limpieza, al poseer un diseño mecánico más sencillo, a la posibilidad de trabajar a presiones comparativamente más elevadas, la facilidad para trabajar con lotes pequeños, lo que lo hace especialmente útil en la investigación y el desarrollo. Entre las ventajas inherentes a este tipo de máquinas destacan su elevada productividad, a lo que las hace más aptas para la producción industrial. Una compresión más eficaz. Esto se debe a la intervención de los dos punzones durante la aplicación de la presión. Resolución de problemas tecnológicos. En general distinguimos entre problemas relacionados con la integridad mecánica y otros tipos de problemas que afectan a las características de la disgregación y la disolución del comprimido. Ensayos y control de comprimidos. Los comprimidos deben reunir una serie de requisitos para poseer un índice de calidad óptimo, como lo son la dosificación de principio activo, máxima estabilidad y que posibilite una adecuada biodisponibilidad del o de los principios activos dosificados en este. Controles en proceso. Aspectos y dimensiones. Se controlan una serie de atributos como lo son el tamaño, la altura, el diámetro, el bisel y etc. Cartas de control de peso y resistencia a la fractura. Se trata de gráficas que miden la variación de un parámetro como peso o dureza de los comprimidos durante el tiempo de fabricación. Controles sobre producto terminado. Se realizan los siguientes ensayos consignados por la RFE. La uniformidad de la masa. Este ensayo se realiza pensando individualmente 20 comprimidos escogidos al azar y determinado su masa media. Uniformidad de contenido. En este ensayo se analizan individualmente 10 comprimidos y se calcula el contenido medio. Y la resistencia a la fractura, sobre la estabilidad mecánica del comprimido, sino también sobre su capacidad de disgregación y posterior disolución y liberación del principio activo que contiene. El ensayo se realiza con un aparato denominado durómetro. Friabilidad. Este ensayo tiene como objetivo determinar la pérdida de masa en los comprimidos por abstracción en condiciones definidas. Esta pérdida expresada en porcentaje se denomina friabilidad. Se determina en un aparato conocido como friabilómetro. La disgregación. Con este ensayo determinamos la capacidad de los comprimidos y cápsulas
para disgregarse en un medio líquido en el tiempo indicado. Para ello usa un disgregador. Velocidad de disolución. Este ensayo ha adquirido gran importancia, ya que se utiliza no solo como control de calidad de los comprimidos terminados, sino para estudiar la cinética de liberación del fármaco. La RFE reconoce 3 posibles dispositivos para realizar el ensayo de la disolución: dispositivos de paleta, dispositivo de cestillo y el aparato de flujo continuo. En general, el ensayo se realiza con 6 comprimidos y se van tomando una serie de muestras a intervalos de tiempo definidos o en el tiempo máximo prescrito por las especificaciones de la farmacopea. Bueno, nos vamos sin antes darle la conclusión. Y esta es que es de vital importancia que el QFB conozca y analice y comprenda las características que describen esta forma farmacéutica, así como las propiedades que le integran, ya que constituyen una de las más importantes y utilizadas en la actualidad, y de ella derivan muchas otras. Ahora sí, compañeros y profesor, pues hasta aquí termina la exposición. Espero que sea de su agrado y me voy sin antes decirle que se cuiden, que nos quedemos en casa y que le echemos mucha gana para que todo esto acabe rápido. Y pues nos vemos y le deseo lo mejor a todos.